Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas Sí, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos la clase pasada? ¿Recuerdan dónde quedamos? La clase pasada comenzamos entonces a esbozar el nuevo tema que trata sobre evaluar los proyectos desde el punto de vista económico, que para esto pues vamos a analizar una serie de indicadores que son conocidos como los indicadores de bondad económica. Entremos en materia. El primer indicador de bondad económica se conoce como valor presente neto. El valor presente neto es el indicador de bondad económica más importante de todos. Y se calcula como ustedes están viendo en la diapositiva. Tal como su nombre lo sugiere, el valor presente neto es el cálculo en pesos de hoy que se obtiene al sumar todos los flujos positivos y negativos asociados a un proyecto de inversión. Luego, se trata de una suma en valor presente que, aparte del flujo de caja del proyecto, de conocer el flujo de caja del proyecto o estimarlo, pues requiero conocer la tasa de descuento o el costo de oportunidad para poder calcular el valor equivalente de esos flujos en el momento cero. ¿Todos recuerdan cómo se calcula el costo de oportunidad? Lo que se invierte, lo que se pide prestado al banco por la tasa de interés, más lo que uno aporta por la tasa atractiva, mínima atractiva del mercado, más 1%. A ver, recordemos primero el concepto. Conceptualmente, costo de oportunidad es la rentabilidad que se deja de percibir o que deja de percibir un inversionista por no tener los recursos de capital para ejecutar un proyecto específico. Es decir, que si mi caso fuera el de una empresa constructora que tiene múltiples lotes para desarrollar, el costo de oportunidad de esa empresa constructora vendría marcado por el primer proyecto que ya no pudiera ejecutar por no tener recursos de capital. Y cuando decimos no tener recursos de capital, nos referimos no solo a no tener recursos propios, sino tampoco la posibilidad de endeudarnos. O sea, cupos de endeudamiento tampoco. ¿Sí? Pero cuando el proyecto o la inversión es un emprendimiento, ese costo de oportunidad viene marcado por la tasa mínima atractiva de rentabilidad de la empresa, que muchas veces va a ser el costo promedio ponderado de capital más un par de puntos porcentuales. Y ese costo promedio ponderado de capital, como ya lo comentó su compañero, se calcula pues sabiendo cuál es el porcentaje de incidencia del dinero propio y del dinero de deuda y cuál es el costo que tiene cada uno de esos dineros. Si es propio, en qué está invertido ese dinero, si es un CDT, o si es otro instrumento, o si es una empresa, o otro emprendimiento. Y si es deuda, cuáles son las tasas de interés a la que me están prestando.
En las diapositivas que ustedes están viendo, que son las mismas que en su momento tocamos cuando vimos la clase de conceptos básicos, donde explicábamos lo que acabamos de comentar. Cada vez que hacemos un proyecto de producción, de inversión, básicamente lo que queremos hacer es crear valor transformando recursos naturales, que son nuestros insumos, usando energía humana, como es conocimiento y mano de obra, y usando unas maquinarias y equipos. Jorge, ¿tienes alguna duda? Sí, profe, o sea, conceptualmente el costo de oportunidad, digamos, para nosotros en nuestro proyecto sería, digamos, lo que nos dejaríamos de ganar en caso, digamos, de que el banco no nos prestara el dinero, ¿sí? O sea, digamos, por esos motivos, o Pues si tu proyecto hubiera múltiples desarrollos, múltiples inversiones que se pudieran hacer, podría ser, el costo de oportunidad podría calcularse como la rentabilidad que se deje de percibir una vez evaluado el proyecto. En otras palabras, la TIR, que ya vamos a entrar hoy a hablar de TIR, la TIR que se deje de percibir, que no me lo pueda ganar porque no pueda ejecutar el proyecto, se convertiría entonces en costo de oportunidad. Pero si yo no tengo ni he desarrollado ningún proyecto, el cálculo va más enfocado a cuánto vale el dinero. Por eso hablamos de costo promedio ponderado de capital. Y ese costo promedio ponderado de capital depende de cuánto dinero proviene de deuda y de cuánto dinero proviene de recursos propios. El recurso que se va a invertir, tal y como están viendo en la diapositiva en este momento. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Ya sabemos que en la gran mayoría de los proyectos el capital proviene de dos fuentes, de dinero propio y de deuda. La combinación de esas dos fuentes es lo que conocemos como costo promedio ponderado de capital. En el ejemplo dice, un proyecto se financia el 40% del dinero que se requiere con un crédito bancario al 18% anual y el 60% con fondos de dinero propio que se encuentran en una cuenta de ahorro que tiene un crecimiento del 5% anual. Por lo tanto, el costo promedio ponderado de capital es el 40% al 18% más el 60% al 5% de interés, lo que nos daría un costo promedio ponderado de capital del 10.2%. Ahora, definir el costo de oportunidad de ese posible ejemplo sería sumarle un par de puntos porcentuales a ese costo ya calculado, costo promedio ponderado de capital, es decir, que mi costo de oportunidad rondaría los 12.2%. Recordemos que la tasa mínima atractiva de rentabilidad establecida y utilizada como criterio para aceptar o para rechazar una alternativa siempre será superior al costo promedio ponderado de capital, que es en últimas el dinero que está invertido y que tiene que, de alguna forma, o es la expectativa que se tiene que cubrir. Si son deuda, pues claramente la deuda hay que asumirla, hay que pagarla, pero si es capital propio, pues también los inversionistas tienen esa expectativa de inversión mínima. Por lo tanto, la tasa mínima atractiva de rentabilidad tiene que ser unos puntos superiores. Y una vez evaluamos el proyecto, que ya vamos para allá, para decir que el proyecto es viable, utilizando un criterio de rentabilidad, pues lo que tenemos que tener muy presente es que esa rentabilidad que arroje el proyecto tiene que ser superior a la tasa mínima atractiva de rentabilidad que ya hayamos definido para nosotros o para nuestra empresa.
Hay que tener presente también que la tasa mínima atractiva de rentabilidad tiene unas particularidades. Y es que no siempre su cálculo constituye un proceso exacto, porque muchas veces la composición de deuda y patrimonio pues cambia dependiendo del tipo de proyecto, o no necesariamente es un cálculo fijo dentro de una organización, porque podría variar entre tipos de proyectos. Cuando comentábamos esta diapositiva, yo les volví a traer un ejemplo que es muy común en la ingeniería civil. Una empresa constructora tendrá una tasa mínima atractiva de rentabilidad para proyectos que desarrolle en el sector privado, como puede ser edificaciones, puntos residenciales, bodegas, etcétera, y una muy diferente para proyectos públicos, por las diferentes variables que también están implícitas en el tipo de proyectos, a qué tasas le prestan, de dónde proviene el dinero, etcétera. Eso a manera de repaso, ¿no? ¿Cómo calculamos entonces el valor presente neto, que es el primer indicador de neutralidad económica? Pues ustedes ya saben utilizar las ecuaciones de pago único de matemáticas financieras, y si tuviéramos un flujo de caja, un diagrama de flujo de caja similar al que tenemos en la diapositiva, pues calcular el valor presente neto tendría la expresión que está acá. Sería menos x sub 0 más x sub 1 sobre 1 más i elevado a la 1, y así sucesivamente, donde x pues son las cantidades de dinero que va liberando el proyecto o que me toca invertir en el proyecto, y la i es la tasa de descuento o costo de oportunidad que ya analicé para mi proyecto. Profe, una pregunta. Ahí lo que estamos haciendo es pasar lo que vamos a ganar o perder todo al tiempo cero. ¿Sí? Vamos a hacer una sumatoria de todos esos valores en un momento cero. Por eso se llama valor presente. Esta pues sería la fórmula general para calcular el valor presente neto. Y por lo tanto, el valor presente neto no es más que la sumatoria en pesos de hoy de los flujos presentes y futuros de un proyecto, pero haciendo la equivalencia no con una tasa de interés, sino con el costo de oportunidad. Ojo, ahí es donde está el quid del tema, ahí es donde está lo que no se les puede pasar por alto, que no estamos hablando de una tasa de interés de un crédito, por ejemplo, sino que estamos hablando del costo de oportunidad con lo que yo hago la equivalencia en el momento cero. Luego, los cálculos son muy sencillos, al final de cuentas. Miremos un ejemplo, hagamos un ejemplo. Supongan que ustedes tienen el ejercicio que está planteado ahí en la diapositiva. Una inversión en el periodo cero de 1.000.000 de pesos y unos flujos esperados de 90.000 en el primer periodo, 90.000 en el segundo periodo, 90.000 en el tercer periodo y 1.090.000 en el cuarto periodo. ¿Cuál será el valor presente? Por favor, calcúlenlo. Yo voy a abrir un Excel y lo vamos a ir calculando en Excel. Ustedes están viendo la hoja de cálculo ahí en este momento. No, señor, se ve PowerPoint.
Estamos compartiendo en la presentación. Un segundo, comparto mejor pantalla. Ya pueden ver el Excel, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, si lo quieren hacer en Excel, bienvenido. Si lo quieren hacer con la calculadora, pues mejor, pero o igual, bien, pero por favor sigan el ejercicio de alguna forma, vayan haciéndolo para que puedan, si se les presenta dudas, pues aclararlas. Voy a colocar primero los periodos y los valores que arroja cada uno de esos periodos. En el periodo 0, recordemos que siempre en un diagrama de flujo el periodo 0 es hoy, y para nuestro emprendimiento el hoy es el día que abrimos las puertas de nuestro negocio, en que ya podemos comenzar a operar. Luego, normalmente, antes de hoy, se acumula una serie de flujos que son gastos, que son inversiones, ¿cierto? Si nos vamos al ejercicio de pensar en nuestro proyecto de inversión, el que ustedes están estructurando, pues en este punto ustedes han hecho todas las compras que ya definieron en su hoja en la planilla de inversiones, más todos los gastos de constitución de la empresa, ¿cierto? Entonces en el ejercicio hablamos de 1 millón. Lo representamos con un signo negativo porque en el diagrama de flujo de caja, pues ahí es una flecha hacia abajo, ¿cierto? Después tenemos el flujo 1, 2, 3 y 4 periodos de análisis, en donde en el primer periodo se va a recibir 90.000, en el segundo 90.000, en el tercero 90.000 y en el final 1.090.000. ¿Cómo calculo mi valor presente neto? Pues lo primero es definir el costo de oportunidad. Me devuelvo a la presentación. Dice, supongamos un proyecto con los siguientes flujos de caja esperados. No me están diciendo el costo de oportunidad, ¿cierto? Preguntémonos ahora cuál es el valor presente neto de nuestro proyecto bajo 3 posibles escenarios. Entonces, antes de entrar a esos escenarios, hagámoslo con un ejercicio, hagamos el ejercicio completo, calculemos nuestro costo de oportunidad. Entonces, supongan que ustedes van a invertir de ese millón de pesos, el 40% o el 20% es de un inversor 1. Va a colocar un 20% del capital, es decir, 200.000 pesos, y su dinero normalmente lo tiene en un CDT que renta el 4.5%. Un inversor 2, es decir, lo tiene en un CDT, aporta otro 40% y su dinero es producto de un negocio que ya tiene una rentabilidad efectiva anual del 12%. Y el valor restante es producto de deuda que corresponde al 60%, y esa deuda es con el Banco Bancolombia y le prestaron al 16,5%. Por lo tanto, nuestro costo de oportunidad sería la suma de estos productos que nos está dando nuestro costo de oportunidad, no, nuestro costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital nos está dando de un 13,2%. Ahora bien, el costo de oportunidad lo puedo definir como el costo promedio ponderado de capital más un 2%. Es decir, esto más 2%. Sería un 15.2%.
¿Será que el proyecto que tiene un flujo de caja esperado definido como el que tenemos en la fila 1 y 2 es viable o no lo es? Por favor, calculen el valor presente neto, de acuerdo a lo que acabamos de revisar en las diapositivas. ¿Cómo lo hacemos? Lo que yo hice fue hacer otra columna y dividirlo y el valor que el flujo de caja sobre uno más el interés elevado al periodo y luego sumé eso. De Mi acuerdo, negativo. en Excel es muy fácil. Digamos, lo voy a hacer como si lo estuviéramos haciendo en la calculadora primero. Entonces sería igual al menos 1.000.000 que ya se encuentra en el periodo 0, más los 90.000 del primer periodo dividido entre 1 más el costo de oportunidad, que es 15.2 elevado a la 1, ¿cierto? Porque hay que moverlo del periodo 1 al periodo 0, pues hay un periodo, más lo que se espera en el periodo 2 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 2, más lo que se espera del periodo 3 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 3, más el 1.090.000 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 4. ¿Cuánto les dio ese valor presente neto? Era menos 176.295, pero hay una función de Excel que me... Ya vamos a mirar la función. Debería darles menos 176.294 a todos. ¿Cómo lo hago? Usando la función de Excel. Sería igual al primer valor, al valor que está ubicado en el periodo 0, más la fórmula de Excel, que es BNA. Y se devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, valores negativos, y entradas, valores positivos. Abro paréntesis y me va a preguntar el costo de oportunidad primero, me pide la tasa, y luego los valores, que comenzaré del valor en el periodo 1 en adelante. Cierro paréntesis y me tiene que dar igual. ¿Sí lo pudieron hacer? ¿Les está dando? Profe, ¿por qué no va el del tiempo cero? Porque ya está ubicado en el 0. Lo que hace es mover la función Excel, lo que hace es mover
toda la serie de pagos, asumiendo que el primero está en el periodo 1 y no en el periodo 0. ¿Si les da igual o no? Sí, señor. ¿Qué me dice ahora el indicador de valor presente neto? ¿Ese negocio es viable o no lo es? No. Intuitivamente parece que no, ¿cierto? Porque un valor negativo no creo que nos esté marcando una viabilidad. ¿Qué pasa si cambiamos el costo de oportunidad? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si sacamos al inversor 2 y el inversor 1 asume el 40%? ¿Se viabiliza o no? Nada, ¿no? Sigue siendo negativo. ¿Qué pasa si quito la deuda? Y todo el consumo con capital propio. ¿Qué pasó con el indicador? Positivo. Y entonces, ¿qué me estará diciendo ese positivo? Que es viable. ¿Qué pasa si el costo de oportunidad es el 9%? No gana nada. ¿Qué me dirá el negocio? ¿Es conveniente o no es conveniente hacerlo? Pues no, en realidad no dice nada porque si lo quiere hacer igual no ganaría nada, pero tampoco perdería. Ok, entonces fíjense que todos los que respondieron están en lo correcto. Esa es la regla de decisión del valor presente neto. Si es positivo, es porque el negocio es viable, es conveniente hacerlo. Si es cero, es indiferente, ni gano ni pierdo. Y si es negativo, claramente voy a perder dinero en el negocio. Volvamos a la presentación. En la presentación estaba planteado 3 escenarios. Uno con un costo de oportunidad del 5% por periodo, otro del 9%, otro del 15%. Si miramos los resultados, hacemos los cálculos para el del 5, para el del 9 y del 15, vemos que para el 5% la TIR sería de 141.838 pesos. Para el 9% es 0 y para el 15% sería menos 171.298 pesos. Como ustedes ya lo comentaron, intuitivamente querría decir que este negocio
podría ser viable para un inversor que tenga un costo de oportunidad bajito, como el del 5%, pero ya no sería atractivo el negocio para un inversor que tenga un costo de oportunidad mayor al 9%. Mientras que para el que tenga un costo de oportunidad del 9%, pues sencillamente el proyecto es indiferente, ni le aporta ni le destruye valor. Fíjense que el resultado que se obtiene del valor presente neto es función directa, por un lado, de los flujos de efectivo esperados que arroja el proyecto y por otro lado, de la tasa de descuento. Entonces, analicemos un poco el tema. Dice, a mayores flujos de caja manteniendo todas las demás variables fijas, mayor el valor presente neto. Pues revisemos eso que estamos diciendo ahí en Excel. Si con el costo de oportunidad del 9%, que lo tengo acá, lo voy a colocar en rojo para, digamos, tenerlo muy presente. Obtengo un valor presente neto del 0, de 0. ¿Qué pasa si aumentan los flujos? Es decir, si por ejemplo en el periodo 3 no esperara recibir 90.000, sino por ejemplo 100.000. Pues que aumenta el valor presente neto, ¿cierto? Entonces, entre mayores los flujos de caja esperados, obviamente voy a mejorar las condiciones del indicador de valor presente neto. Y eso también no varía en el periodo en que lo recibo. O sea, si yo puedo recibir 100.000 pesos, pero si los recibo también en el primer periodo, ¿no sería mayor? Vamos a ver. Entonces, fíjate lo siguiente que dice, la tercera afirmación, entre mayor sea el tiempo en el que se recibirá un flujo futuro, manteniendo todas las demás variables fijas, menor el impacto en el valor presente neto. O lo contrario también es válido, lo que acabas de proponer. Entre más rápido reciba el flujo de dinero, pues va a tener mayor incidencia. Entonces miremoslo en el Excel. Fíjense que si estos 100.000 no estuvieran ubicados en el periodo 3, sino en el periodo 1, el valor presente debería ser superior a 7.721, de acuerdo a lo que acabamos de decir. Hagámoslo, voy a colocar nuevamente mis 90.000 en el periodo 3 y ahora mis 100.000 en el periodo 1. Fíjense que el valor presente neto mejora y será de 9.174 pesos. O sea, la afirmación que acaba de decir su compañero, en efecto, es válida. Entre más rápido yo reciba dinero en el proyecto, es más factible que ese proyecto sea viable y cree valor. Es por eso que nosotros cuando hablábamos de emprendimiento, se comentaba de que en la medida de lo posible, las inversiones tienen que ser lo menor posible para yo colocar a punto mi negocio y debo intentar maximizar las ventas lo más rápido posible. Intentar vender lo más que pueda, lo más rápido posible, que en últimas lo que va a hacer es incidir directamente en el flujo de caja proyectado, en esto que estamos haciendo. ¿Sí lo ven? También tenemos una afirmación que es a mayor la tasa de descuento manteniendo todas las demás variables, pues menor el valor presente neto. Pues, eso ya lo habíamos revisado. Si el costo de oportunidad no es del 9, sino del 10%, pues se va a disminuir el valor presente neto, manteniendo todo lo demás igual. Y por ende la regla de decisión es muy sencilla. Si el valor presente neto es positivo, o si es cero, o si es negativo. Entonces, ¿qué significa y cuál es la regla de decisión? Si es positivo, que el proyecto debe realizarse, que es viable, que es conveniente. Si es cero, que el proyecto es indiferente. Si es menor que cero, que no, por nada, el mundo desde el punto de vista económico debería realizar ese proyecto.
Implícitamente tenemos otra regla de decisión. Fíjese que al final lo que está haciendo el valor presente neto es comparando frente al costo de oportunidad. ¿Pero qué compara? Pues implícitamente lo que se está comparando es la rentabilidad esperada del proyecto. Entonces, de acuerdo a lo que vemos acá, dice, no obstante esta interpretación intuitiva, la que acabamos de comentar, puede funcionar como una primera aproximación, es necesaria una comprensión más rigurosa y sistemática de la regla de decisión del valor presente neto. Se puede complementar o completar esta regla con lo que estamos viendo ahora en la tabla, y es que implícitamente, si el valor presente neto es mayor a cero, significa que la rentabilidad esperada del proyecto es mayor al costo de oportunidad. Si el valor presente neto es igual a cero, implícitamente lo que estamos analizando es que el valor presente, que el costo de oportunidad es igual a la rentabilidad del proyecto. Y si es menor que cero, que la rentabilidad del proyecto es menor que el costo de oportunidad. Ustedes tienen en Moodle una serie de diapositivas con unos ejemplos adicionales que pueden revisar para complementar el tema. ¿De acuerdo? Sobre todo el tema de interpretación. Pero la regla de decisión es intuitivamente fácil y ustedes mismos llegaron a esa conclusión. Por lo tanto, vamos a profundizar más el tema cuando hablemos del segundo indicador, el de la tasa interna de retorno. Resulta, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar sobre la rentabilidad y el costo de oportunidad, que el valor presente neto cuando es positivo es una medición en pesos de hoy del rendimiento marginal que hay en exceso y que se obtiene al invertir un proyecto respecto de hacerlo al costo de oportunidad. Por lo tanto, el valor presente neto, el indicador de valor presente neto, es un indicador de valor económico agregado que representa un proyecto o alternativa de inversión para un inversionista. En otras palabras, es una medición monetaria en pesos de hoy del diferencial entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Que en últimas, ese costo de oportunidad lo que está haciendo es devolver el dinero que ya está invertido con las obligaciones a las que se invirtió. Luego, lo que queda marginalmente o posterior a eso, lo podríamos entender como una ganancia, ¿no? Propiamente dicho. Luego, nuevamente concluyendo, el significado económico del valor presente neto es el que ustedes están viendo en el cuadro de los tres colores. Un valor presente neto superior a cero significa que el negocio es conveniente, es viable, que la rentabilidad del proyecto es superior al costo de oportunidad y por tanto que se está creando valor. Cuando es igual a cero, el proyecto es indiferente, la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad
y por lo tanto ni se crea ni se destruye valor. No hay efecto sobre el valor. Y el valor presente neto, cuando es menor que cero, es porque el proyecto no es conveniente, no es viable desde el punto de vista económico, porque la rentabilidad que promete el proyecto es menor que el costo de oportunidad y por lo tanto destruiría valor o destruye valor. Profe, en teoría nosotros tendríamos que buscar costos de oportunidades que sean iguales o mayores que cero para nuestros negocios. O sea, Yo tendríamos que creo que no buscar, está bien formulado lo que estás comentando. o Otra vez. sea, tendríamos que buscar tasas de interés y la cantidad de dinero exacto que tuviésemos para que eso fuese mayor o igual que cero, para que tuviese por lo menos un rendimiento o no destruyese. Ok, entonces voy a intentar ponerlo en otras palabras. Ustedes en sus proyectos de inversión, todos los futuros inversionistas y los empresarios actuales buscan o deben buscar el menor costo de oportunidad. Entre menor sea el costo de oportunidad, más fácil es encontrar viabilidad en un proyecto. Por otra parte, si yo quiero obtener un costo de oportunidad, una rentabilidad muy alta, a ver, si yo quiero o si le coloco una vara muy alta a mi negocio para evaluarlo, o sea, si tengo una expectativa de rentabilidad muy alta, que en últimas es el costo de oportunidad, ¿cierto? Pues cada vez encontrar un negocio que sea viable para esa expectativa es cada vez más difícil, pero no quiere decir que no exista. Por otra parte, lo que acabas de decir es, una vez que ya tengo el negocio, una vez que ya conozco mi costo de oportunidad y evalúe el indicador de valor presente neto, sé que mi negocio es viable si es mayor que cero. Si el valor presente neto es mayor que cero. En ese caso, ya sé que la rentabilidad del proyecto es superior al costo de oportunidad y también ya sé que se crea valor. ¿De acuerdo? ¿Sí aclaró como el tema un poco? Sí, señor. El valor presente neto es un muy buen indicador, de hecho es el más importante de todos los indicadores de bondad económica, porque mide el impacto sobre el valor de los inversionistas. Se alinea de manera perfecta con la función del objetivo de la gerencia, que es saber y monitorear, supervisar cómo es la creación del valor para los accionistas. Pero pues su interpretación no es, digamos, fácil si no tengo claro el tema del concepto del costo de oportunidad. Y ya habíamos comentado que el costo de oportunidad pues cambia, ¿no? Dependiendo de los proyectos, dependiendo de las variables macroeconómicas, dependiendo de las circunstancias, puede ir cambiando y por ende la evaluación también va a ir cambiando. El resultado del valor presente neto, por tanto, de un proyecto depende de la tasa de descuento del inversionista que realiza la evaluación. Y esto quiere decir que para algunos puede que el proyecto sea atractivo y no así para otros. Y esto es muy importante, porque
Muchas veces a uno se le presentan oportunidades en la vida donde llega alguien a decirle, mire, le tengo el super negocio que tiene una rentabilidad de tanto. Es buenísimo. Puede que sea buenísimo para él, pero uno tiene que hacer su propia evaluación en función de su costo de oportunidad. Y es en función de su costo de oportunidad y no de la rentabilidad esperada del proyecto que uno evalúa si o qué tan buenísimo es el proyecto. En muchas ocasiones también es práctico conocer, por ejemplo, la rentabilidad del proyecto expresado como un interés efectivo anual. Finalmente, a veces es importante conocer cuál es el rendimiento, la rentabilidad que tiene un proyecto. Y esta es la finalidad del segundo indicador de bondad económica que se conoce como tasa interna de retorno. Hablemos de la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es el indicador más conocido de todos, pero no el más importante. Acabamos de decir que el más importante es valor presente neto. Sin embargo, a pesar de ser el más conocido de todos, es el que normalmente se interpreta mal o de manera inadecuada, precisamente por lo que venimos hablando. La TIR responde a la pregunta de cuál es la rentabilidad efectiva periódica que hay en un proyecto de inversión. El cálculo de la TIR utiliza nuevamente un insumo que es el flujo de caja. No necesita nada más, solo necesita el flujo de caja. Pero entonces, después de todo lo que hemos hablado, suponga que llego yo en este momento a decirles a ustedes, mire, les tengo un super negocio. Tienen que invertir cada uno de ustedes 10 millones de pesos y van a obtener una rentabilidad anual del 20%. O van a obtener una TIR del 20% anual. ¿Les interesa el negocio? Pero la TIR no es la... No, al ser mayor no nos daría menos ingresos. Pues eso es lo que entiendo yo. La TIR es la rentabilidad esperada del proyecto. Rentabilidad efectiva periódica de un proyecto de inversión. Luego, entre mayor sea la rentabilidad, mejor. Entre más alta la rentabilidad, mejor. Otra vez, pónganse todos a pensar, 10 millones de pesos. O sea, piénsenlo en realidad. No importa el negocio, el que les apasione. Todos imagínense el negocio que les apasione. Tienen que invertir 10 millones de pesos y obtienen una rentabilidad del 20%. ¿Les interesa o no les interesa? ¿Por qué sí o por qué no? Rentabilidad del 20% efectiva anual. O TIR del 20% efectivo anual. ¿Qué dicen? Gilibet, ¿te interesa o no el negocio?
¿Sí está Gilibert? Por chat dices que sí, pero no puedes activar el micrófono. ¿Qué dice Sergio Andrés? ¿Le interesa o no el negocio? Sergio Andrés, ¿estás o no? No te escuchamos. Braham Julián, ¿lo dije bien? Sí. María Camila. Bueno, pero no me digan sí o no, díganme por qué sí o por qué no. Ángela, Angie, ¿qué opinan? ¿Mm? A ver, ayúdenme un poco porque llevo aquí hora y algo hablando y ya me estoy quedando sin voz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les interesa o no les interesa el negocio? ¿O están en las mismas que cuando arrancaron hace unos meses? Carlos Mario, ¿qué opina? Julián David, Leonel, Santiago, ¿nadie? ¿No? ¿Nada? ¿Cómo calculan la TIR? Entonces, nueva pregunta, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo hallamos la rentabilidad del proyecto? ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto que ustedes están viendo acá, el que tenía todo en 90.000? ¿Cuál es la rentabilidad de este proyecto que estoy acá señalando en amarillo? Cero. Cero creo que sería la ganancia, pero yo creo que la tira es 9%. ¿Quién salvó la patria ahí que no alcancé a ver el nombre?
Edgar, Señor, 9%. ¿Por qué llegas a esa conclusión? porque es lo mínimo que tengo que como tener para que me genere un rendimiento eso, el negocio que tengo. Ya lo habíamos visto en la regla de decisión, ¿cierto? Mira, me voy a devolver un par de diapositivas. Uf, bueno, eran más de un par, pero bueno. Aquí, ¿qué pasa cuando el valor presente neto es igual a 0? ¿Qué significa? Pues que No la importa si rentabilidad, invierte o no. que no importa si invierte o no, pero además implícitamente me está diciendo que el costo de oportunidad es igual a la rentabilidad. Luego, si yo quiero hallar la rentabilidad de un proyecto, tengo que identificar dónde se vuelve 0 el valor presente neto. En otras palabras, si tengo la ecuación de valor presente neto y quiero hallar la rentabilidad, por ejemplo, volvámonos a esta diapositiva. Si esta es mi ecuación de valor presente neto para el diagrama de flujo de caja que ustedes están viendo acá, si quisiera hallar la rentabilidad de ese proyecto que supone esos flujos de caja, x sub 0 a x sub 4, pues tendría que hacer 0 esta expresión, ¿no? 0 es igual a menos x sub 0 más x sub 1 sobre 1 más i, donde lo que quiero averiguar es cuál es la i que vuelve 0 la expresión. Esa es mi rentabilidad, ¿cierto? Del proyecto. Voy a retomar la presentación en donde íbamos. Dice, a diferencia del valor presente neto, el cálculo de la TIR no requiere la estimación del costo de oportunidad o la tasa de descuento. Calcularlo. En la búsqueda de la respuesta a la pregunta sobre la rentabilidad efectiva por periodo de una inversión, lo que pretende el indicador de la TIR es establecer cuál es la rentabilidad que obtienen los dineros que permanecen invertidos durante la vida de ejecución de un proyecto o una inversión, o durante el plazo que dura ese proyecto, esa inversión. Ya profundizaremos a qué se refiere con que los dineros permanezcan invertidos. Si hacemos un ejemplo trivial de un flujo de proyecto de un solo periodo en el que se invierte hoy una suma de dinero que retorna en el futuro una cantidad mayor, pues la TIR es la misma rentabilidad efectiva por periodo. Entonces, por ejemplo, miremos ese diagrama de flujo. Invierto $1.000.000, pongamos, para ponerle más emoción al tema. Se invierte $1.000.000 hoy y dentro de un periodo se obtiene $1.090.000. ¿De cuánto fue la rentabilidad? Ya sabemos que la rentabilidad es el valor que se obtiene menos el valor invertido. O sea, 1.090.000 menos 1.000.000, pues me da 90.000 de rentabilidad, ¿cierto? ¿Y cuál es la tasa de rentabilidad? Entonces sería la rentabilidad sobre la inversión por el 100%. ¿Se acuerdan las dos primeras ecuaciones que vimos durante la clase? Eso me daría que el rendimiento efectivo por periodo sería del 9%. En otras palabras, la TIR de este proyecto, que bien podría ser comprar un inmueble y vender ese inmueble más adelante, es de un 9%. Si este periodo es un mes,
sería de un 9% mensual. Si ese periodo es un año, pues sería el 9% anual. Si transcurre solo un día entre la compra del inmueble y la venta, pues sería del 9% diario. ¿De acuerdo? ¿Todos siguen acá el tema? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, porque es el cero y no el cero, digamos, más 1% o 2%, porque igual para que sea efectivo, no sería para que sea efectivo, es lo que quiero decir. Porque si es simplemente cero, no estaríamos ganando nada. Perdóname, pero no te estoy entendiendo. ¿Puedes ampliar un poco la pregunta? Sí, claro, profe, es que igual también me confundí yo al preguntarlo. Lo que digo es, ¿por qué tiene que ser igual a cero? Yo sé que es para despejarlo, pero no para el I no tendría que, el TIR no tenía que ser, digamos, más 1% o más 2% más del que dio para que sea efectivo, o menos, no sé cómo se diga, pero para que sea efectivo, porque si buscamos el TIR que sea igual a, que nos dé esa ecuación igual a cero, estaríamos hallando algo que no nos estaría lucrando, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que en este momento yo quiero responder a la pregunta de ¿cuál es la rentabilidad que tiene un proyecto específico? No estoy respondiendo la pregunta si ese proyecto específico es viable para mí o no, si es conveniente hacerlo o no, ¿sí? Sino cuál es la rentabilidad. Para saber si el negocio es conveniente, pues yo después tengo que comparar cuál es la rentabilidad del proyecto frente a cuál es la rentabilidad que yo espero ganar, que es mi costo de oportunidad. Si la rentabilidad del proyecto es mayor al costo de oportunidad, pues listo, súper, el proyecto es viable, hagámosle. Pero si no, no, ¿sí? Entonces, esa pregunta que tú acabas de hacer, en últimas, es la regla implícita de la tasa interna de retorno, que no tiene una regla como tal, por eso digo implícita. Pero ya vamos para allá. Pero el igualarlo a cero, lo que busca es saber cuál es la rentabilidad del proyecto. No propiamente saber si el proyecto es viable o no para uno u otro inversor. ¿Sí? ¿Sí me comprendes? Sí, sí, señor. Entonces volvamos al ejercicio sencillo. Fíjense que si yo tengo un negocio de estas características que existen, ¿cierto? Que es cualquier negocio en donde compro algo barato para venderlo más caro, pues podría cumplir esa regla como la que tengo acá. Pues hallar el rendimiento efectivo por periodo es muy sencillo, que solo tengo un flujo esperado de dinero en el futuro. Pero la complejidad se presenta en los proyectos de inversión en donde tengo más de un flujo esperado de dinero, que pueden ser los que representan cualquier tipo de empresa, ¿cierto? En donde yo hago unas inversiones esperadas para a lo largo de un ciclo de vida del proyecto recibir una serie de flujos, ¿cierto? De dinero. En este caso, identificar, averiguar, calcular cuál es la rentabilidad del negocio, pues la única forma es igualando a cero la fórmula de valor presente neto y despejando pues la tasa de interés que la vuelve cero. Es entonces evidente que determinar la TIR del proyecto cuyos flujos de caja se describen en la gráfica anterior es más complejo, ya que el periodo toma dos periodos de inversión en los cuales
En pesos corrientes del respectivo periodo se invierten respectivamente 1.000.000 y 1.500.000 y después retorna unos flujos positivos en los periodos 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál sería entonces la TIR? Pues, de acuerdo a lo que hemos comentado, tendría que evaluar cuál es la tasa que me convierte el valor presente igual a 0. Sacamos de esa expresión es que podemos encontrar la rentabilidad. Fíjense que está en esta diapositiva. Luego, si encontramos la tasa de descuento que hace el valor presente igual a 0, sabemos que dicha tasa es igual al retorno efectivo del proyecto o inversión. Es decir, es igual a la TIR del proyecto o a la rentabilidad del proyecto. Julián, ¿hasta ahora te estás conectando? ¿O había pasado por alto? Porque ya nos queda muy poco de la clase y avanzamos muchísimo en la clase. Julián Patiño. Señor profe. ¿Hasta ahora te estás conectando? No, profe, es que se me cayó el internet. Es que no te tenía en el listado. Bueno. Entonces, fíjense que entre mayor el número de flujos esperados de un proyecto, pues es más complejo calcular la TIR, porque en últimas va a ser un polinomio de grado n, donde n es el número de periodos de análisis, ¿cierto? Y llega un punto en donde las calculadoras convencionales, digamos, se les dificulta mucho hallar el cálculo. Las Casio, por ejemplo, analizan hasta máximo 5 periodos, ¿sí? Pero para eso hay unas herramientas, pues, como el Excel, que podemos utilizar para hallar y calcular mucho más rápido. Si analizamos otra vez nuestro ejercicio de la inversión puntual de 1.000.000 para obtener 1.090.000 después de un periodo, utilizando pues, la ecuación de igualar a cero el valor presente neto, vamos a encontrarnos el mismo 9% que ya habíamos hallado de la forma, digamos, tradicional, que habíamos visto en conceptos básicos. Tal y como lo están viendo en la diapositiva. Sin embargo, en este momento nos interesa saber qué significa la TIR y cuál es la regla implícita de la decisión de la TIR. Porque no basta con conocer la rentabilidad del negocio. Entonces retomo acá, nadie me quiso contestar. Quedé frustrado porque no me pudieron contestar el planteamiento que les había hecho. O sea, si el negocio de sus sueños se los presentan, tienen que invertir 10 millones de pesos y les retorna una rentabilidad efectiva anual del 20%. ¿Les interesa o no les interesa el negocio? Profe, lo que dijo Santa María por el chat fue que si eso depende, para interesarnos o no interesarnos, no depende del valor neto, presente neto. Más que el valor presente neto, este es su costo de oportunidad.
El negocio puede tener el 20%, pero ¿y qué me toca hacer a mí para invertir esos 10 millones de pesos? Si los tengo ahí guardados en un cajón haciendo nada, pues magnífico, ¿cierto? Esa plata no está rentando nada. De nada al 20%, pues no hay que dudarlo. Pero, ¿y si me toca endeudarme? Si no tengo los 10 millones de pesos. Si me toca salir a buscar un crédito de libre inversión, ¿cuál sería el costo de oportunidad? ¿Puedo viabilizar el negocio o no? ¿O el riesgo que correría de todos modos es muy grande? ¿Qué opina? Pues lo que usted dijo, profe, que tocaba calcular el costo de oportunidad y compararlos. Claro. Pero pues lo que quiero es que lo interioricen, ¿sí? Que lo decanten, que lleguen ustedes solos a esa conclusión nuevamente, porque al final es lo más importante de la clase. Esto que estamos viendo es lo más importante de la clase. Al final todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre tasas de interés, sobre rentabilidad, sobre los conceptos básicos, sobre los actores de la economía, sobre las diferentes formas de expresar el interés, etcétera. El objetivo es evaluar un proyecto, saber si es viable o no, si es conveniente hacerlo o no, qué variables juegan a favor o en contra de que se viabilice o no un proyecto desde el punto de vista económico, para que el día de mañana pues pueda comenzar proyectos exitosos y también viabilizar proyectos de manera que se conviertan en exitosos. Fíjense que si nos salimos un poco de la clase en este momento, si ustedes buscan en internet cuál es el ciclo de vida promedio de un negocio o cuánto duran la gran mayoría de los negocios en el mercado, ustedes se fijan que hay un porcentaje muy alto de empresas que mueren antes de los 5 primeros años de vida. Y lo más tortuoso del tema es que muchas veces esas empresas nacen con sudor, lágrimas, mucha dedicación y al final no son rentables, ¿cierto? Y lo que busca la clase de ingeniería económica es ahorrarles parte de ese camino tortuoso, evaluando y revisando antes de con el corazón actuar. Es importante actuar. O sea, no nos podemos quedar infinitamente o eternamente planeando el tema. Hay que lanzarse al ruedo. A los que les llama la atención ser empresarios, hay que lanzarse al ruedo. O sea, la invitación acá no es a asustarlos ni a desincentivarlos, sino todo lo contrario, a que ustedes tomen decisiones fundamentadas de que viabilicen los proyectos que tengan en mente, o sea, que lo evalúen, y si a la primera no les da viable, pues revisen entonces qué tendrían que hacer para hacerlo viable. De pronto disminuir inversiones, de pronto cambiar algún supuesto, alguna estrategia, algún plan específico, ¿cierto? Que es en última lo que ustedes van a hacer para su última entrega. Yo, cada vez que estoy en este punto, espero, pero entiéndame bien lo que voy a decir en este momento, espero que sus proyectos no sean viables a la primera. Que sean viables, sí. Al final, si no lo logran viabilizar, tampoco es una pérdida de tiempo. O sea, también es un producto importante y válido para la clase. O sea, si ustedes hacen todo lo posible por viabilizar un proyecto y no se logra viabilizar,
pues es una ganancia de todos modos, porque donde ese proyecto ustedes en el corazón y en el alma de verdad quisieran ponerlo a punto y lo sacaran al mercado, lo más probable es encontrarse con una serie de incertidumbres y una serie de dificultades que al final terminan siendo ciertas, ¿cierto? Los supuestos. ¿Sí? Hagamos un ejercicio y con eso intentamos aclarar un poco y vamos cerrando entonces la asignatura hoy, la clase. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un proyecto de inversión, un proyecto en el que se invierte en activos y capital de trabajo, un valor de 1.000.000 de pesos, hoy a cambio de una serie de flujos de caja esperados de 308.668,7 pesos durante 4 periodos. Entonces, voy a volver a la diapositiva, al Excel. Invertimos 1.000.000 en el primer periodo, se obtienen 368.000, ¿qué? 308.668,7. A ver, 308.660. Por Dios, ¿qué está pasando acá? 308.668,7. Lo mismo para el segundo, el tercero y el cuarto periodo. El mismo valor. Ustedes no han hecho ningún cálculo en este momento. Pregunta, ¿cuál es la TIR? ¿Cuál es la rentabilidad de ese negocio? Por favor, calcúlenla con sus calculadoras. O si ya lo saben hacer en Excel, con el Excel. Preferiría que fuera con las calculadoras. Tómense 5 minutos o 2 minutos, pues no va a tomar tanto. Calculen la TIR, por favor. Ya saben que la TIR sale de despejar la I en una ecuación que sería 0 es igual a menos 1.000.000 más 308.668,7 dividido entre 1 más I elevado a la 1 más 308.668,7 sobre 1 más I elevado a la 2 más 308.668,7 dividido entre 1 más I elevado a la 3 más 308.668,7 sobre 1 más I elevado a la 4. Despejo la I y voy a encontrar mi TIR. ¿Cuánto les da esa TIR? ¿Alguien la está calculando? Yo, pero no me cabe todo eso en la calculadora.
Es que allá voy yo precisamente. Sí quería eso, que intentaran para que ya se vayan encontrando qué dificultades hay en el cálculo de la tira. Alguien con una Texas o una Hewlett Packard que lo intente. Que una vez que coloquen la ecuación, también fíjense cuánto demora en calcular. Pues yo lo acoté, pero no soy capaz de calcular el exacto. Está entre entre el 9% y el 9.1%. ¿Por qué no te da un valor exacto? No entendí. Es que no estoy calculándolo, sino lo estoy pensando, pero por ahí me va. ¿Cómo lo calculan en Excel? ¿Cómo es la fórmula? Sencillo. TIR. Abren paréntesis. Cogen todos los valores. Cierran paréntesis. Enter. La rentabilidad de ese proyecto es del 9%. Voy a intentar, sin pasar a las diapositivas, ustedes ya tienen las diapositivas allá en muro, explicarles lo siguiente. Recuerden que esa TIR es la rentabilidad efectiva periódica que arroja el proyecto de inversión sobre los flujos de dinero que permanecen invertidos en el negocio. Pregunta: ¿cuánto es el 9% de 1.000.000 de pesos? ¿Cuánto es el 9% de 1.000.000 de pesos? 90.000. 90.000. Pero fíjense que los flujos que está liberando el negocio son mayores que 90.000. Entonces, ¿por qué la rentabilidad de ese negocio es solo del 9%? Fíjense cómo es que en teoría se interpreta el valor, la TIR. Entre el periodo 0 y el periodo 1 hay invertidos en el negocio 1.000.000 de pesos. En el periodo 1, si la TIR es del 9%, 90.000 es lo que se obtuvo por rentabilidad y el resto es lo que se liberó de la inversión ya realizada. Es decir, de estos 308.000 menos los 90.000, se liberaron 218.000. Por lo tanto, permaneció invertido en el negocio, permanece invertido 1.000.000
menos lo que ya se liberó, 781.000. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, señor. Para el segundo periodo, si la TIR es del 9%, pues lo que se genera por rentabilidad bueno, voy a copiar el formato, es 70.320, que equivale al 9% de lo que todavía permanece invertido de los 781.000, y lo demás es lo que libera el negocio. Por lo tanto, permanece invertido entre el periodo 2 y el periodo 3, 781.000 menos 238.000. Permanece invertido en el negocio 542.000 pesos del millón que se invirtió inicialmente. Para el tercer periodo, por rentabilidad, se obtiene 48.000, se libera 308.000 menos esos 48.000 y permanece invertido esto menos lo que se liberó, 283.000. Para el último periodo, fíjense que ya habrá retomado toda la inversión, ¿cierto? Ya no permanece nada invertido de ese millón de pesos inicial. Y es por esta razón que hablamos de que el 9% es de la rentabilidad del dinero que todavía permanece invertido en el negocio. Eso que acabo de comentar está en las diapositivas. Aquí el cálculo de la TIR, propiamente dicho, que ustedes ya lo hicieron. Dice, el ejemplo anterior nos permite, en primer comentario sobre el cálculo de la TIR, despejar la raíz de cualquier polinomio de grado mayor a 2 representa un esfuerzo en tiempo y cálculo. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, el análisis de un proyecto de 15 años de manera mensual, pues tendríamos un polinomio de grado 180, y eso ya con una calculadora no sería posible, pero en Excel sería muy rápido utilizando la ecuación TIR. El resultado de nuestro ejemplo nos arrojó una TIR del 9%, pero sabemos ya que se trata de una tasa efectiva de rendimiento por periodo de los dineros que permanecen invertidos. ¿Qué significa exactamente? ¿Cómo se interpreta? Entonces, si estos periodos, me vuelvo al Excel, son trimestres, yo podría decir que la TIR es del 1 es del 41,16% anual, ¿cierto? De manera muy coloquial, pero para asumir esto, para que esto sea cierto, debe permanecer el dinero invertido dentro del negocio. O el dinero que se está liberando, que tengo en esta columna, que voy a subrayar en azul, también se debería estar invirtiendo a la misma tasa del 9%. De manera relajada, la interpretación más común que se suele dar es que el 9% es el rendimiento efectivo por periodo de los recursos invertidos en el proyecto. Es decir, que ese millón de pesos rinde un 9% efectivo trimestral.
En otras palabras, un 41,16% anual. Luego es igualmente común escuchar que el proyecto tiene un rendimiento efectivo anual del 41,16%. No obstante, esas interpretaciones son generalmente aceptadas y usadas. Es necesario entender más a profundidad y de manera sistemática el significado de la TIR, que es lo que ya hicimos en el Excel. Para estos efectos podría ser útil recordar que el 9% efectivo sobre 1.000.000 pues es 90.000. Entonces, ¿por qué se retorna más? Que fue lo que ya hicimos. Si descomponemos los flujos, pues nos vamos a encontrar lo que ya analizamos y llegar a la conclusión de lo siguiente. Los flujos que libera el proyecto por valor de 308.000 corresponden en realidad al retorno del 9% que rinde el capital que permanece invertido durante el periodo, más un componente de dicho capital que se retira del proyecto. El valor de la cuota por periodo es entonces una mezcla entre el retorno efectivo sobre el saldo del capital vigente, más un retiro de parte del $1.000.000 que inicialmente se invirtió. El 9% es realmente el retorno efectivo sobre la inversión que no se ha retirado y permanece invertida en el proyecto. Entonces, si yo quiero analizar, porque una cosa es identificar la rentabilidad que tiene el proyecto, pero si lo que quiero analizar si el proyecto es viable o no, pues implícitamente podría generar una regla de decisión, que es la que ustedes están viendo acá. Si la TIR esperada del proyecto es mayor al costo de oportunidad, el proyecto es conveniente porque crea valor. Si la TIR es igual al costo de oportunidad, el proyecto sería indiferente porque ni crea ni destruye valor. Y si es menor que el costo de oportunidad, no sería conveniente porque destruye valor. Para finalizar, por favor revisen las diapositivas. Retomamos este último pedacito en la próxima clase. Si tienen dudas o inquietudes, también en la próxima clase las aclaramos. Pero les sugiero pues que hagan una revisión y que comiencen a interiorizar estos conceptos que son importantes para la toma de decisiones de evaluación económica. ¿De acuerdo? Listo, profe. Si alguien tiene una duda en este momento, la podríamos resolver. Si ya se les presentó alguna duda. Y si no es así, pues muchas gracias por la atención, por la asistencia. Ustedes saben que pueden revisar estos videos en Moodle nuevamente. Les estoy cargando. Y nada, nos vemos el otro miércoles. Hay algo en el chat. Veremos que dice, profe, pues dependería, ok, no, esto ya está bien. No lo había visto, Carlos. Qué pena, pero ya creo que comentamos el tema. Gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes. Bueno, Listo, hasta luego, profe, muchas profe. gracias. Bueno, Gracias. profe, gracias. Hasta luego, buena noche. Luego, profe. Gracias.